Mi nombre es Roberto Rivera, un ingeniero aeroespacial dedicado a la exploración y seguridad del vasto cosmos que nos rodea. Trabajo para la Agencia Espacial Internacional o AEI, un bastión de la humanidad en su búsqueda por entender y proteger nuestro lugar en el universo. Esta noche, sin embargo, esa búsqueda toma un giro drástico hacia lo desconocido. La misión era clara desde el comienzo: interceptar y analizar el Caballero Negro, un objeto que había estado orbitando la Tierra en una trayectoria inusualmente cercana y errática. Se pensaba que era un satélite, posiblemente uno de los nuestros que había salido de curso, o quizás los restos de alguna misión antigua perdida en el tiempo. Pero lo que encontramos fue algo completamente distinto. Preparativos frenéticos precedieron a nuestra partida. La AEI movilizó a su equipo de respuesta rápida, del cual tengo el honor de formar parte. Nuestro objetivo inicial era simple: acercarnos al satélite, evaluar su estado, si era necesario, realizar las maniobras para desviar su curso o destruirlo antes de que representara un riesgo para la Tierra. Una misión de rutina, o eso creíamos. La noche caía sobre la base de lanzamiento cuando nos embarcamos en nuestra nave. El cielo estaba claro, las estrellas parpadeaban con indiferencia ante los esfuerzos frenéticos de los humanos abajo. El lanzamiento fue un éxito, y nos encontramos en el espacio, ese vacío inmenso y oscuro que siempre ha llamado mi atención y despertado mi curiosidad desde niño. A medida que nos acercábamos a la órbita del Caballero Negro, los instrumentos comenzaron a mostrar anomalías. Las comunicaciones con la base se volvían entrecortadas, y los sistemas de navegación mostraban lecturas incoherentes. Fue entonces cuando lo vimos por primera vez con nuestros propios ojos. Lo que habíamos creído que era un satélite era, en efecto, algo mucho más complejo. No se trataba de un simple objeto hecho por el hombre, ni de los restos de una misión espacial antigua. Era una nave, camuflada para parecer una roca espacial, pero claramente artificial, diseñada con una tecnología que no reconocíamos. El descubrimiento nos dejó atónitos. ¿Cómo podía ser esto posible? ¿Quién la había enviado y con qué propósito? La misión había cambiado, ya no era solo una tarea de interceptación y posible destrucción. Ahora enfrentábamos el desafío de explorar y entender la naturaleza de esta nave camuflada. Lo que una vez fue una operación rutinaria se convirtió en una lucha por la supervivencia y la comprensión. Estábamos a punto de adentrarnos en los secretos del Caballero Negro, sin saber que lo que descubriríamos podría cambiar nuestra percepción del universo y nuestro lugar dentro de él para siempre. A medida que nuestra nave se adentraba más en la oscuridad del espacio, rumbo al enigmático Caballero Negro, la anticipación y el nerviosismo se entrelazaban entre el equipo. Cada uno de nosotros, expertos en nuestros respectivos campos, no podíamos evitar sentirnos como novatos ante lo desconocido que se cernía ante nosotros. Las primeras señales de que esta misión sería todo menos rutinaria habían comenzado con sutilezas en nuestros instrumentos. Los paneles de control, normalmente un ejemplo de precisión y fiabilidad, empezaron a comportarse de manera errática. Las pantallas parpadeaban sin razón, las lecturas de sensores fluctuaban sin patrón alguno, y las comunicaciones con la base se tornaban cada vez más difíciles. Las voces de nuestros colegas en tierra, normalmente claras y tranquilizadoras, se convertían en una cacofonía de ecos y estática. Intentábamos mantener la calma, atribuyendo estos fallos a la cercanía del objeto y posiblemente a alguna forma de interferencia electromagnética desconocida. Pero en el fondo, cada uno de nosotros sentía que estábamos a punto de enfrentarnos a algo completamente ajeno. Y entonces, lo vimos. A través del visor principal de nuestra nave, el Caballero Negro se reveló en toda su extraña y misteriosa gloria. No era un satélite, ni siquiera se parecía remotamente a cualquier tecnología humana. Estaba camuflado entre las rocas espaciales, pero su forma, una vez que nuestros ojos se ajustaron y las sombras se disiparon, era claramente artificial. Tenía una superficie irregular, cubierta de lo que parecían ser paneles o patrones que se mezclaban casi perfectamente con el vacío del espacio. Pero no era solo su camuflaje lo que nos sorprendió, era su diseño, su estructura, algo que no correspondía a nada conocido por la ingeniería humana. La nave parecía estar compuesta de un material que absorbía la luz, haciendo difícil discernir su forma completa. Lo que sí podíamos ver, sin embargo,
era que no había sido diseñada con la ergonomía o las limitaciones humanas en mente. Sus contornos sugerían una funcionalidad desconocida, una tecnología que desafiaba nuestra comprensión de la física. Mientras orbitábamos el objeto, intentando recopilar tanta información visual y sensorial como fuera posible, el silencio se apoderó de la cabina. Cada uno de nosotros, absorto en sus pensamientos, contemplaba la magnitud de lo que teníamos ante nosotros. Era un momento de asombro, pero también de inquietud. Este encuentro inesperado no solo ponía a prueba nuestros conocimientos y habilidades, sino que también nos enfrentaba a la posibilidad de no estar solos en el universo. La nave, Caballero Negro, como rápidamente la bautizamos, no era simplemente un objeto errante acercándose peligrosamente a la Tierra. Era una declaración, un enigma enviado a través del cosmos, posiblemente con intenciones que aún no podíamos comenzar a entender. En ese momento, sabíamos que nuestra misión había cambiado para siempre. Ya no se trataba de interceptar un satélite perdido, sino de desentrañar uno de los mayores misterios que la humanidad había enfrentado jamás. La maniobra de acoplamiento fue, sin lugar a dudas, el momento más tenso que hemos enfrentado. La superficie de la nave, Caballero Negro, no ofrecía un punto de anclaje claro, y cualquier error podría haber sido fatal. Sin embargo, contra todo pronóstico y gracias a la destreza de nuestro piloto, conseguimos establecer un enlace seguro. Nos encontrábamos en el umbral de lo desconocido, listos para adentrarnos en la bestia que había capturado nuestra atención y despertado nuestros mayores temores. Una vez asegurados y con los trajes espaciales puestos, nos preparamos para abrir la escotilla que nos separaba del interior de la nave. El aire estaba cargado de anticipación, cada uno de nosotros consciente del hito histórico que esto representaba, no solo para nosotros, sino para toda la humanidad. La puerta se abrió con un silencio sepulcral, revelando la oscuridad que yacía más allá. El interior de la nave desafiaba toda lógica y comprensión. Los corredores se extendían en todas direcciones, sus paredes pulsando con una luz tenue y etérea que parecía tener vida propia. La arquitectura era un enigma, ángulos y superficies que desafiaban nuestras leyes de la física, creando una sensación de desorientación y asombro en quienes osábamos adentrarnos. Avanzamos con cautela, nuestras linternas apenas lograban perforar la oscuridad que se cernía sobre nosotros. Los corredores parecían cambiar, reconfigurarse incluso mientras avanzábamos por ellos. Era como si la nave estuviera viva, consciente de nuestra presencia y quizás, guiándonos o manipulándonos hacia un destino desconocido. La atmósfera dentro de la nave era como sacada de una película de terror. Cada sonido, cada eco de nuestros pasos resonaba en el vasto vacío, amplificado por el silencio absoluto que lo rodeaba. Sentíamos una presencia, algo intangible que nos observaba desde las sombras, analizando cada uno de nuestros movimientos. Nuestro objetivo era claro, aunque la ruta para alcanzarlo todo menos. Debíamos encontrar el núcleo de la nave, el corazón de esta bestia espacial, y de alguna manera desviarla de su curso fatal hacia la Tierra. La tarea parecía insuperable, enfrentados no solo a la tecnología alienígena que nos rodeaba, sino también a la creciente sensación de que no estábamos solos. A medida que avanzábamos, los misterios se profundizaban. Encontramos salas cuyo propósito no podíamos ni comenzar a entender, maquinarias que parecían desafiar las leyes conocidas de la energía y la materia. En una estancia, las paredes estaban cubiertas de símbolos que brillaban con luz propia, patrones que evocaban una sensación de familiaridad y a la vez, una profunda alienación. La búsqueda del núcleo se convirtió en un viaje a través de lo imposible, una odisea en la que cada paso adelante nos llevaba más lejos de nuestra comprensión del universo. La nave era un laberinto, un enigma diseñado por una inteligencia que no podíamos comprender. Y sin embargo, impulsados por nuestra misión y la determinación de preservar nuestro hogar, seguimos adelante, adentrándonos cada vez más en el corazón de la bestia. La exploración de la nave, Caballero Negro, nos llevó a través de un laberinto de corredores y salas que parecían tener su propia lógica, una ajena a nuestra comprensión. En este entorno alienígena, cada sombra y cada rincón no explorado prometían revelaciones o peligros desconocidos. Fue en una de estas búsquedas, mientras intentábamos descifrar la función de una extraña sala llena de pantallas y paneles, cuando nos encontramos por primera vez con la defensa activa de la nave. De la nada, un zumbido sutil llenó el aire, casi imperceptible al principio,
pero rápidamente intensificándose hasta que fue imposible ignorarlo. Nos detuvimos, tratando de localizar la fuente del sonido, cuando de repente, de entre las sombras, surgieron formas pequeñas y ágiles. Eran drones, pero no como los que conocíamos en la Tierra. Estos eran claramente productos de una tecnología avanzada, diseñados para la eficiencia y letalidad. Su forma aerodinámica les permitía moverse con una velocidad y precisión asombrosas, esquivando nuestros intentos torpes de capturarlos o destruirlos. Los drones comenzaron a rodearnos, sus movimientos coordinados de una manera que sugería una inteligencia colectiva o control centralizado. Cada uno estaba equipado, no con proyectiles tradicionales, sino con lo que parecían ser rayos de energía capaces de cortar el metal con facilidad. Nos dimos cuenta de que no podíamos subestimar estos guardianes, eran pequeños, pero su potencial para infligir daño era enorme. La confrontación fue inmediata y caótica. Nos vimos forzados a movernos constantemente, esquivando ráfagas de energía que dejaban marcas quemadas en las paredes y suelos de la nave. Nuestra formación se dispersó, cada uno buscando cobertura detrás de lo que ofreciera la extraña arquitectura de la nave. Intentamos devolver el fuego con nuestras propias armas, diseñadas para operaciones espaciales, pero rápidamente descubrimos que su efectividad era limitada contra la agilidad de los drones. A pesar de la desventaja, no estábamos dispuestos a rendirnos. Con cada movimiento, cada táctica improvisada, empezamos a aprender. Notamos patrones en el comportamiento de los drones, como anticipaban nuestros movimientos y reaccionaban a nuestras acciones. Era como si nos estudiaran, aprendiendo de nosotros tan rápidamente como intentábamos adaptarnos a ellos. El enfrentamiento alcanzó su clímax cuando, en un acto desesperado, logramos acorralar a uno de los drones contra una pared. Con un esfuerzo conjunto, conseguimos desactivarlo, un pequeño triunfo en medio del caos. Examinándolo de cerca, era imposible no sentir una mezcla de admiración y temor. La tecnología era sofisticada, elegante, y sin duda, alienígena. Este primer contacto no fue comunicativo ni pacífico, fue un encuentro violento que reveló la naturaleza defensiva y vigilante de la nave. Uno de mis compañeros cogió su núcleo. Parecía causar pequeñas interferencias en el entorno al golpearlo. Nos preguntamos si sería útil en nuestro avance. Nos retiramos, reagrupándonos mientras los drones restantes se retiraban, como si su objetivo no fuera destruirnos, sino simplemente evaluarnos. Nos quedó claro que la nave, Caballero Negro, no era simplemente un objeto pasivo flotando en el espacio, era una entidad vigilante, posiblemente autónoma, diseñada para estudiar y aprender de aquellos que se atrevieran a adentrarse en su dominio. Este encuentro marcó un punto de inflexión en nuestra misión. Ya no solo buscábamos desviar la nave de su curso, ahora también enfrentábamos la tarea de entender la inteligencia que la guiaba, una tarea que prometía ser tan peligrosa como fascinante. La tensión y la adrenalina del encuentro con los drones de vigilancia aún resonaban en nuestros cuerpos cuando continuamos nuestra exploración de la nave, Caballero Negro. Cada paso que dábamos dentro de esta estructura alienígena nos llevaba a cuestionarnos no solo nuestras propias capacidades y limitaciones, sino también el verdadero propósito de esta visita no invitada a nuestro sistema solar. Fue entonces cuando descubrimos una de las salas más inquietantes y reveladoras de toda la nave, un vasto compartimento que se extendía más allá de lo que nuestros ojos podían ver a primera vista, iluminado tenuemente por una luz azulada que emanaba de paneles incrustados en las paredes. Lo que contenía esta sala, sin embargo, desafió nuestra comprensión y puso en tela de juicio todo lo que sabíamos sobre nuestra posición en el cosmos. Distribuidas a lo largo de la sala había cámaras de contención transparentes, cada una albergando especímenes de la Tierra en perfecto estado de conservación. Había animales, plantas e incluso insectos, cada uno suspendido en lo que parecía ser un estado de animación suspendida, preservados con una precisión que iba más allá de cualquier técnica conocida por la humanidad. Nos acercamos a las cámaras, observando con asombro y un creciente sentido de desasosiego. Había especies que reconocimos inmediatamente, representantes de la biodiversidad terrestre que cualquier biólogo clasificaría sin dudar. Pero lo que realmente nos sacudió fue la realización de que algunos de estos especímenes pertenecían a especies que se creían extintas, desaparecidas de la Tierra hace siglos o incluso milenios. Era evidente que la nave,
Caballero Negro, había estado observando nuestro planeta mucho antes de lo que podíamos haber imaginado. Lo que habíamos percibido como una visita reciente era, de hecho, solo el último capítulo de una larga historia de vigilancia y estudio. Esta revelación nos llevó a cuestionar el propósito detrás de tal esfuerzo. ¿Por qué una civilización alienígena dedicaría recursos tan vastos para estudiar la Tierra de manera tan exhaustiva? La sala servía como un zoológico alienígena, un archivo de la vida en la Tierra meticulosamente mantenido y posiblemente estudiado por sus creadores. Pero a diferencia de un zoológico diseñado para la conservación o el estudio abierto, este parecía tener un propósito más oscuro, una especie de colección de datos llevada a cabo en secreto, sin nuestro conocimiento o consentimiento. La implicación era clara y profundamente inquietante: no éramos los observadores del universo que creíamos ser, sino más bien los observados. Esta invasión silenciosa, realizada a lo largo de milenios, ponía en perspectiva nuestra propia noción de superioridad y control sobre nuestro destino. Estábamos siendo estudiados, analizados como especímenes en un laboratorio cósmico, y hasta este momento, habíamos sido completamente ajenos a ello. La existencia de esta sala y su contenido también sugería que la misión de la nave estaba lejos de ser un simple paso por nuestro sistema solar. Había un propósito detrás de su construcción, uno que probablemente se entrelazaba con el destino de la Tierra de maneras que aún no podíamos comprender. Con esta revelación, nuestra misión volvía a adquirir una nueva dimensión. Ya no se trataba solo de desviar una amenaza para evitar un desastre inminente. Ahora enfrentábamos la tarea de descubrir los verdaderos objetivos de nuestros observadores cósmicos, mientras lidiábamos con la comprensión de que nuestra civilización y nuestro planeta habían sido objeto de un interés alienígena por mucho más tiempo del que jamás habíamos considerado posible. Nuestras mentes trabajaban velozmente para asumir la cantidad de información que estábamos recibiendo, modificando una y otra vez los planes para los que habíamos sido enviados. Después de la inquietante revelación del zoológico alienígena, nuestra determinación por encontrar el núcleo de la nave, Caballero Negro, y desentrañar sus secretos se intensificó. Sin embargo, a medida que avanzábamos más profundo en el corazón de esta estructura alienígena, se hizo evidente que la nave tenía sus propios planes para nosotros. Nos encontrábamos atrapados en un laberinto de pasillos y cámaras que parecían tener voluntad propia, reconfigurándose y adaptándose a nuestros movimientos con una inteligencia fría y calculadora. Cada decisión que tomábamos, cada dirección que elegíamos, parecía ser anticipada y contrarrestada por la nave. Lo que comenzó como un esfuerzo metódico por mapear nuestra ruta se transformó rápidamente en un desafío confuso y desorientador. Los corredores se estrechaban o se expandían sin previo aviso, las puertas desaparecían o se materializaban frente a nosotros como si la propia estructura jugara con nosotros, guiándonos o, más probablemente, atrayéndonos hacia donde ella quería. Este juego de gato y ratón con la inteligencia de la nave se convirtió en un desafío mortal. A veces, los corredores terminaban abruptamente en precipicios que se abrían al vacío del espacio, protegidos apenas por campos de fuerza que se activaban al último momento, como para recordarnos la constante presencia de la muerte. Otras veces, nos veíamos obligados a retroceder por caminos previamente transitados, solo para descubrir que habían cambiado por completo, como si la nave estuviera reescribiéndose a sí misma en tiempo real. Nuestra tecnología, por avanzada que fuera para los estándares terrestres, parecía primitiva en este entorno. Los intentos de marcar nuestro camino o dejar rastros eran inútiles, las marcas desaparecían o eran borradas por la nave, y los dispositivos de seguimiento perdían su señal, sumidos en la aparente malevolencia de las paredes que nos rodeaban. La sensación de estar siendo observados se intensificó. No solo estábamos perdidos físicamente, sino que también nos sentíamos atrapados en una batalla mental contra un adversario invisible y omnipresente. La nave no solo estaba aprendiendo de nosotros, adaptándose a nuestras tácticas y movimientos, sino que también parecía disfrutar de nuestra creciente desesperación y miedo. Cada elección errónea, cada paso en falso, nos llevaba más adentro de su laberinto, alejándonos de nuestro objetivo, temíamos, acercándonos a alguna conclusión nefasta que la nave había diseñado para nosotros. La fatiga comenzó a hacer mella en el equipo. La tensión constante de estar en un estado de alerta perpetua, combinada con la frustración de no poder avanzar hacia nuestro objetivo, pesaba sobre nosotros tanto física como mentalmente. La cohesión del grupo, nuestro sentido de propósito,
se vio desafiado por el entorno hostil e impredecible en el que nos encontrábamos. A pesar de esto, o quizás debido a ello, nuestra determinación se endureció. Nos dimos cuenta de que, para encontrar el núcleo y descubrir los secretos de la nave Caballero Negro, teníamos que superar no solo los desafíos físicos que se nos presentaban, sino también los psicológicos. Este laberinto, esta prueba, era una batalla de voluntades entre nosotros y la entidad que controlaba la nave. Y así, con cada paso incierto, cada elección hecha no solo con la mente sino también con el corazón, nos adentramos más en la profundidad de la bestia, decididos a encontrar su núcleo y enfrentarnos a lo que sea que nos esperara en su centro. La certeza de nuestra misión nos impulsaba hacia adelante, a través del laberinto que se retorcía y cambiaba a nuestro alrededor, una metáfora viviente de la incertidumbre que define nuestra propia existencia en el vasto e indiferente universo. En las profundidades del laberinto de la nave, cada sombra, cada rincón inexplorado, comenzó a cobrar vida bajo la opresiva sensación de estar siendo vigilados. No era solo la nave la que se adaptaba y respondía a nuestra presencia, había algo más, una presencia distinta, más consciente, que parecía dirigir la sinfonía de caos y desorden con el que nos enfrentábamos. Era como si una inteligencia desconocida, oculta en el corazón de la nave, nos pusiera a prueba, nos desafiara a cada paso. Las trampas se volvieron más sofisticadas y peligrosas. Los corredores que antes se reconfiguraban lentamente ahora cambiaban con una rapidez desconcertante, como si buscaran atraparnos entre sus paredes. Campos de energía se activaban sin previo aviso, obligándonos a detenernos en seco o a buscar rutas alternativas que a menudo resultaban ser desvíos hacia peligros aún mayores. Pero fue la aparición de nuevos drones, distintos a los primeros que habíamos encontrado, lo que marcó un punto de inflexión en nuestra lucha por la supervivencia. Estos nuevos adversarios no se limitaban a vigilarnos o atacarnos directamente, parecían diseñados para explotar nuestras debilidades, para dividirnos y conquistarnos. Algunos emitían pulsos electromagnéticos diseñados para desactivar nuestros equipos, mientras que otros liberaban nubes de partículas que interferían con nuestra visión y nuestros trajes espaciales. La situación exigía más que simple fuerza o destreza física, requería ingenio, adaptabilidad y sobre todo, unidad. Nos dimos cuenta de que, para contrarrestar esta inteligencia desconocida, teníamos que actuar no solo como un equipo, sino como una mente colectiva, anticipando y respondiendo a las tácticas del enemigo con una coordinación perfecta. Empleamos estrategias de guerrilla, utilizando el entorno cambiante a nuestro favor, estableciendo emboscadas para los drones en corredores estrechos donde su movilidad era limitada. Aprendimos a detectar y desactivar las trampas antes de que pudieran hacernos daño, y a utilizar los campos de energía como barreras temporales para cubrir nuestra retirada o ganar tiempo para recuperarnos. Cada desafío superado, cada enemigo derrotado, nos proporcionaba valiosas lecciones sobre la nave y la entidad que la controlaba. Comenzamos a entender, en cierta medida, la lógica detrás de sus tácticas, lo que a su vez nos permitía prever y neutralizar sus ataques con mayor eficacia. Era una batalla de voluntades, un duelo intelectual entre nosotros y la mente alienígena que nos desafiaba a cada paso. A pesar de los peligros, esta lucha continua contra la nave y su controlador invisible nos fortaleció. Cada miembro del equipo aportaba sus habilidades únicas al esfuerzo común, desde conocimientos técnicos y experiencia en combate hasta pura determinación y coraje. Nuestra unión, forjada en la adversidad, se convirtió en nuestra mayor arma contra la oscuridad que nos rodeaba. Y así, paso a paso, lucha tras lucha, nos abrimos camino a través del laberinto, resistiendo no solo las trampas físicas que se nos presentaban, sino también el peso psicológico de saber que estábamos atrapados en un juego mortal diseñado por una inteligencia que nos superaba en muchos aspectos. Pero en esa resistencia, en ese desafío inquebrantable ante lo desconocido, encontramos no solo la esperanza de alcanzar nuestro objetivo, sino también una profunda afirmación de nuestra humanidad, de nuestra capacidad para enfrentarnos a lo imposible y perseverar. Después de incontables horas de lucha, ingenio y resistencia contra los desafíos impuestos por la nave, finalmente llegamos a lo que creíamos era el corazón de esta colosal entidad espacial, el núcleo. Su descubrimiento no fue un momento de triunfo, sino uno de sobrecogedora realización. Ante nosotros se alzaba una barrera que encapsulaba el núcleo, un campo de fuerza de una magnitud y complejidad que desafiaba todo entendimiento humano. Era como si las estrellas mismas hubieran sido tejidas en una prisión impenetrable,
titilando con una energía que palpaba el aire con electricidad viva. Las defensas automatizadas que protegían este núcleo eran igualmente impresionantes. Torretas emergían de las paredes, suelos y techo, equipadas con una tecnología que parecía extraída de una pesadilla futurista, láseres que cortaban el espacio con precisión quirúrgica, proyectiles de lo que parecía materia oscura que absorbían la luz a su alrededor, y campos de distorsión que torcían la realidad, haciendo difícil incluso mantenerse en pie. La batalla para acercarnos al núcleo fue brutal. Nos movíamos con una desesperación calculada, cada uno de nosotros consciente de que este era el punto de inflexión, el momento en el que nuestra misión podía fracasar o tener éxito. Nos dividimos en equipos, algunos enfocándose en desactivar las defensas automatizadas mientras otros intentaban encontrar una manera de penetrar el campo de fuerza. Era una danza bajo la luz cegadora de tecnologías que no podíamos comenzar a comprender. Nos esquivábamos entre disparos de energía, buscando patrones en el caos, oportunidades en la marea aparentemente interminable de ataques. Cada avance era contestado con una nueva oleada de defensas, cada estrategia, un riesgo calculado contra un enemigo que parecía conocer nuestros movimientos incluso antes de que los hiciéramos. En este caos, en esta lucha frenética por la supervivencia, encontramos nuestra fuerza no solo en las armas y herramientas a nuestra disposición, sino en nuestra capacidad para adaptarnos, para superar el miedo y el asombro ante lo desconocido. La determinación de cada miembro del equipo brillaba tan intensamente como las armas que nos enfrentaban, una chispa de humanidad desafiante en la oscuridad del espacio. Y entonces, en medio de la batalla, un destello de esperanza. Uno de nosotros, utilizando el dispositivo de interferencia modificado sobre la marcha, logró crear una fluctuación en el campo de fuerza que protegía el núcleo. Era pequeña, efímera, pero suficiente para mostrarnos que no era invulnerable. Con un nuevo objetivo en mente, redoblamos nuestros esfuerzos, concentrando nuestros ataques en esta debilidad recién descubierta. La lucha se intensificó, cada segundo una eternidad, cada acción potencialmente la última. Pero juntos, como un solo ser impulsado por un propósito común, logramos expandir la fluctuación hasta que, finalmente, el campo de fuerza cedió. El núcleo quedó expuesto, una esfera pulsante de energía pura que era tanto hermosa como aterradora. El momento de la verdad había llegado. Con el núcleo vulnerable, teníamos una oportunidad de terminar lo que habíamos comenzado y cambiar el destino de la Tierra. La batalla por llegar hasta aquí había sido inimaginablemente dura, una prueba de nuestro coraje, nuestra determinación y nuestra humanidad. Pero frente al núcleo, sabíamos que el verdadero desafío apenas comenzaba. Era el momento de enfrentar el corazón de la oscuridad, con suerte, encontrar la luz al final de este viaje. Con el campo de fuerza alrededor del núcleo finalmente disipado, nos enfrentamos a la realidad de nuestra situación con una claridad cruda. El tiempo se nos acababa. La nave, con todos sus misterios y peligros, estaba en una trayectoria que, si no se corregía, llevaría a una catástrofe sin precedentes para la Tierra. Nuestra misión, desde el principio, había sido evitar ese desenlace a toda costa. Ahora, con el núcleo expuesto, teníamos una oportunidad, aunque desesperada, de cumplir con ese objetivo. El plan era audaz en su simplicidad y aterrador en sus implicaciones. Utilizaríamos nuestros propios explosivos, diseñados inicialmente para modificaciones orbitales, como una carga contra el núcleo de la nave. La teoría era que, si podíamos infligir suficiente daño al núcleo, podríamos desactivar la nave o, en el mejor de los casos, alterar su curso lejos de la Tierra. Los preparativos fueron un ejercicio de precisión bajo presión extrema. Cada carga tenía que ser configurada para maximizar su efecto, una tarea complicada por la necesidad de trabajar rápidamente y bajo la constante amenaza de las defensas de la nave, que aún operaban a plena capacidad. Era una carrera contra el reloj, con el destino de nuestro planeta en juego. Una vez que estuvo todo listo, nos movimos como un solo ser hacia el núcleo. La tensión era palpable, cada latido del corazón, cada respiración, amplificados en la quietud de la nave. A nuestro alrededor, las últimas defensas automatizadas de la nave se activaron en un intento desesperado por detenernos, como si conociera nuestras intenciones. Drones mejorados, campos de energía fluctuantes y torretas emergentes del propio tejido de la nave crearon un infierno de obstáculos que sortear.
La batalla para llegar al núcleo fue la más intensa que habíamos enfrentado. Nos abrimos camino a través de las defensas con una determinación feroz, cada miembro del equipo desempeñando su papel con una precisión mortal. La cooperación y el sacrificio fueron la clave. Algunos de nosotros nos quedamos atrás para cubrir el avance de los demás, enfrentando oleadas de drones en un enfrentamiento final para asegurar que la misión pudiera completarse. Al llegar al núcleo, el mundo pareció detenerse. Ante nosotros estaba el objetivo de nuestra misión, el enigma envuelto en una luz pulsante que irradiaba poder y peligro. Con las manos temblorosas pero resueltas, colocamos las cargas en puntos estratégicos alrededor del núcleo, cada uno consciente de que estos podrían ser nuestros últimos momentos. La activación fue el acto final de nuestra desesperada apuesta. Nos retiramos a una distancia segura, observando con una mezcla de esperanza y temor. En esos momentos de espera, el tiempo pareció extenderse, cada segundo una eternidad cargada de posibilidades y consecuencias. Y entonces, la detonación. Una luz cegadora inundó la cámara, seguida de un rugido que sacudió la esencia misma de la nave. La explosión resonó a través de los corredores, una ola de destrucción que se llevó consigo nuestra esperanza colectiva de éxito. En el silencio que siguió, nos enfrentamos a la incertidumbre de nuestro destino. ¿Habíamos hecho suficiente para detener la amenaza que representaba la nave? Solo el tiempo diría si nuestra carga final había sido suficiente para salvar a la Tierra, pero en ese momento, envueltos en la oscuridad y el silencio, supimos que habíamos hecho todo lo que estaba en nuestras manos. Ahora, solo quedaba esperar y ver si nuestro acto desesperado había sido suficiente. En el instante en que la decisión se tomó, un silencio abrumador cayó sobre el equipo. La detonación había sido ejecutada, pero una nueva amenaza emergió casi de inmediato, poniendo en peligro el éxito de nuestra misión. El sistema de autorreparación de la nave comenzó a contrarrestar el daño infligido al núcleo, una demostración impresionante de la avanzada tecnología alienígena con la que estábamos lidiando. Quedaba claro que uno de nosotros tendría que quedarse atrás para asegurar que no continuase reparándose, una tarea que, sin duda, no permitiría un retorno. La elección recayó sobre mí, no por un proceso de selección, sino por un reconocimiento mutuo entre el equipo de que mi conjunto de habilidades y experiencia me hacían el más adecuado para esta misión final. Aceptar este destino no fue fácil, pero la determinación por garantizar la seguridad de la Tierra, mi hogar, superaba cualquier miedo personal a lo desconocido. Mientras mis compañeros se dirigían de regreso a nuestra nave en una frenética retirada, cargados con el peso de lo que estaba por venir, me encontré solo, enfrentando el núcleo dañado que aún luchaba por mantenerse activo. Los sistemas de la nave trabajaban incansablemente para reparar el daño, con mecanismos y drones surgiendo de todas direcciones, enfocados en preservar su existencia. Me moví con un propósito claro, estableciendo dispositivos adicionales de interferencia menores para perturbar los esfuerzos de reparación de la nave. Cada acción era calculada, sabiendo que el tiempo era un lujo que no podía permitirme. Las defensas internas de la nave, aunque mermadas por nuestra ofensiva anterior, aún representaban una amenaza significativa, lanzando ataques desesperados en un intento por detenerme. La soledad de esos momentos fue profunda, un recordatorio constante del precio que estaba a punto de pagar. Sin embargo, no había tiempo para la reflexión, cada segundo era precioso y cada movimiento tenía que contar. Configuré las últimas cargas, asegurándome de que, una vez activados, dejarían al núcleo en un estado irreparable. La sensación de estar en una carrera contra la implacable voluntad de supervivencia de la nave era palpable, cada zumbido y vibración un recordatorio del enemigo al que me enfrentaba. Con los preparativos completados, me posicioné en un lugar donde podría monitorear el efecto final de las cargas y asegurar su éxito. Las activé, y en ese instante, el destino de la misión, el destino de la Tierra, y mi propio destino se convirtieron en uno solo. La deflagración final fue monumental, una fuerza desatada que superó todas las expectativas. La energía liberada iluminó el núcleo y sus alrededores, una brillantez cegadora que marcó el cumplimiento de nuestra misión y el final de mi viaje. Mientras la luz envolvía todo a su paso, sentí una paz inesperada, sabiendo que había cumplido con mi deber, que había dado todo de mí para proteger nuestro hogar. Estos actos son la piedra angular de la humanidad, un acto que trasciende al individuo y se convierte en un legado. En esos últimos momentos, enfrentando mi destino,
comprendí verdaderamente el peso y el honor. Aunque mi historia podría no ser recordada, el acto de dar todo por algo mayor que uno mismo es un eco que resuena a través de la eternidad, una verdad inmutable en el corazón mismo de nuestra existencia. El núcleo envió ondas de choque a través de la estructura de la nave, marcando el inicio de una reacción en cadena que no solo prometía su destrucción sino también la culminación de nuestra misión. Sin embargo, en ese momento de triunfo, me encontré solo, lidiando con las consecuencias inmediatas de nuestro acto desesperado. El suelo bajo mis pies vibraba con una intensidad creciente, un presagio de la inminente desintegración de la nave. Herido, tanto física como emocionalmente, fui capaz de recuperar la compostura. Cada movimiento se convirtió en una prueba de voluntad y resistencia. Mis heridas, resultado de los enfrentamientos con las defensas automatizadas de la nave, eran ahora dolorosos recordatorios de la realidad de mi situación. A pesar de todo, la urgencia de escapar de la nave moribunda inyectó una fuerza adicional en mis venas, una determinación feroz de no dejar que este acto de sacrificio fuera en vano. Tomé rápidamente el camino de regreso a la escotilla por la que habíamos ingresado a la nave, que se transformó en un desafío abrumador. Los corredores se retorcían y colapsaban bajo la fuerza de la destrucción interna. La estructura de la nave, que había demostrado una capacidad casi orgánica para reconfigurarse a sí misma, ahora parecía convulsionar en agonía, sus pasillos cambiando de manera errática, creando laberintos de escombros y obstáculos insuperables. La atmósfera se cargó con una mezcla de polvo y partículas energéticas, reduciendo la visibilidad a casi nada. Cada respiración era una lucha, cada paso adelante, un acto de fe. Los sonidos de la destrucción eran ensordecedores, un coro apocalíptico que acompañaba mi frenética carrera contra el tiempo. A medida que avanzaba, me encontré con las últimas líneas de defensa de la nave, sistemas automatizados que, a pesar del caos, seguían cumpliendo su función. Drones dañados y torretas parcialmente destruidas lanzaban rayos esporádicos, más reflejos extenuados de una máquina próxima a su desaparición que una defensa coordinada. Utilizando lo que quedaba de mi equipo y mi ingenio, logré evadir, y en algunos casos, desactivar estas amenazas, cada victoria pequeña un paso más hacia la salvación. El tiempo parecía distorsionarse, los minutos estirándose en horas, cada segundo lleno de un sinfín de posibilidades y peligros. La percepción del peligro inminente era omnipresente, la sensación de que el suelo podría desaparecer bajo mis pies o que el techo podría colapsar en cualquier momento era una constante. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, la escotilla de salida apareció ante mí, un portal hacia la seguridad relativa del espacio exterior. Con las últimas reservas de energía, me lancé hacia ella, activando el mecanismo de apertura con manos temblorosas. La escotilla cedió, revelando la vastedad del espacio y la promesa de escape en un vacío infinito. Sin tiempo para contemplaciones, me propulsé fuera de la nave, alejándome de la estructura condenada con la ayuda de mi traje espacial. A medida que me alejaba, la nave Caballero Negro comenzó su desintegración final, despedazándose en una espectacular explosión de luz y energía. En ese momento, flotando en la inmensidad del espacio, rodeado por la calma después de la tormenta, permití que el alivio me inundara. El último aliento de la nave había sido también el mío, una exhalación de alivio y despedida. Aunque mi futuro era incierto, flotando solo en el vacío, sabía que había cumplido mi parte. Había asegurado el éxito de la misión, y con ello, protegido a la Tierra del inminente peligro. En ese vasto silencio, enfrentando la inmensidad del espacio, encontré un momento de paz, sabiendo que había dado todo de mí por algo mucho mayor. La nave se había convertido en mi prisión y mi tumba, pero también en el escenario de mi mayor logro. Flotando en el vacío, la desintegración de la nave, Caballero Negro, detrás de mí marcaba no solo el fin de una amenaza para la Tierra, sino también el comienzo de mi lucha más desesperada por sobrevivir. Mi traje espacial, diseñado para soportar las duras condiciones del espacio exterior, se convertía ahora en mi única salvaguarda contra el abismo infinito. La nave en ruinas, aunque había sido el escenario de nuestra batalla épica, ofrecía ahora una última oportunidad de escape. La reacción en cadena provocada había desatado un caos absoluto dentro de la estructura de la nave, sistemas y mecanismos alienígenas luchaban en un intento fútil por preservarse.
Mientras la onda expansiva me impulsaba hacia los restos flotantes, podía ver cómo la tecnología de la nave se volvía errática, formando barreras energéticas espontáneas y fragmentos de materia que avanzaban al azar, creando un paisaje hermoso y peligrosa. Cada maniobra requería una precisión extrema. Utilizando los propulsores de mi traje, me desplazaba en zigzag a través de los escombros, esquivando los fragmentos que giraban libremente y las llamaradas de energía residual. La sensación de urgencia era palpable, cada segundo que pasaba reducía las posibilidades de encontrar una ruta segura a través del caos. Los sistemas de orientación y navegación de mi traje luchaban por mantenerse al día con el entorno en constante cambio. Los datos sobre mi ubicación y trayectoria eran inciertos, lo que convertía cada elección de ruta en una apuesta. Sin embargo, la esperanza de reencontrarme con mis compañeros, quienes habían regresado a nuestra nave en una frenética retirada, me mantenía enfocado y determinado. Los restos de la nave alienígena no eran solo escombros físicos, eran testimonios de la avanzada civilización que había construido tal maravilla tecnológica. A pesar del peligro inminente, no pude evitar sentir una profunda tristeza al presenciar el colapso de una creación tan extraordinaria, un recordatorio de lo efímera que puede ser la existencia, ya sea en la Tierra o en las profundidades del espacio. En mi esfuerzo por sobrevivir, encontré bolsas de estabilidad temporal en el caos, áreas donde la destrucción parecía menos intensa. Me moví de una a otra, utilizando cada oportunidad para avanzar hacia lo que esperaba sería mi salvación. Los destellos de luz de nuestra nave en la distancia servían como un faro, guiándome a través de la oscuridad. El tiempo se convirtió en mi enemigo y mi aliado, cada momento de retraso aumentaba el riesgo de quedar atrapado, pero cada segundo sobrevivido era un logro absoluto. Mis recursos eran limitados, el oxígeno y la energía del traje disminuían con cada movimiento, añadiendo una capa más de tensión a mi lucha por la supervivencia. Finalmente, después de lo que parecieron horas condensadas en minutos, logré acercarme lo suficiente a nuestra nave. La vista del vehículo, intacto y esperando, fue el impulso final que necesitaba. Con los últimos remanentes de energía en mi traje, me propulsé hacia adelante, hacia la seguridad y hacia la promesa de regresar a casa. Esta carrera contra el tiempo, contra el colapso de una nave alienígena y contra los límites de mi propia resistencia, fue la prueba definitiva de mi voluntad de sobrevivir. Cada obstáculo superado, cada decisión tomada en fracciones de segundo, fue una afirmación de la indomable determinación humana ante la inmensidad y el misterio del universo. A medida que la distancia entre mí y la nave disminuía, mi esperanza de supervivencia se veía eclipsada por la realidad de mi situación. El oxígeno y la energía de mi traje alcanzaban sus límites, y con ellos, mi tiempo en este vasto y despiadado cosmos. Flotando en el espacio, me encontraba en el umbral entre la vida y el vacío eterno, un punto de inflexión definido por la tenue línea de la esperanza contra la inmensidad del universo. Fue entonces, en ese momento de resignación y desesperanza, cuando ocurrió lo inesperado. A través del silencio sofocante del espacio, percibí una distorsión, un cambio sutil en la oscuridad ante mí. De la nada, la silueta familiar de nuestra nave de escape emergió, un espectro contra el fondo estrellado, moviéndose con una determinación que cortaba la desolación del espacio. En un acto de valor y compañerismo, mi equipo había ideado un plan de último minuto para rescatarme. A pesar de los riesgos, de la posibilidad de que la maniobra de rescate pudiera fallar y condenarlos a todos, decidieron enfrentar el peligro. Su regreso no fue impulsado por la obligación, sino por un vínculo inquebrantable, forjado en las profundidades de la adversidad y la lucha compartida. La nave se acercó, ejecutando una maniobra precisa que desafió tanto la gravedad como las probabilidades. El compartimento de carga se abrió, revelando el interior iluminado como un faro de salvación. Utilizando los últimos remanentes de energía de mi traje, me impulsé hacia la entrada, cada movimiento un desafío a la muerte que acechaba con cada segundo que pasaba. Mis compañeros, conscientes de la ventana de tiempo críticamente estrecha, me recibieron con brazos extendidos, asegurando mi entrada a la nave antes de sellar la escotilla detrás de mí. El alivio de estar a salvo, de estar entre amigos y compañeros que habían desafiado lo imposible por mí, fue abrumador. La presión que había sentido se aglomeró y lágrimas surgieron de mis ojos. Abracé a mis compañeros con las fuerzas que me quedaban. Juntos, nos alejamos de la nave, observando su final desde la seguridad de nuestra nave.
La vista de la Caballero Negro, desintegrándose en una brillantez final, fue un testimonio silencioso de nuestra odisea. Lo que una vez fue una amenaza inminente para la Tierra ahora no era más que escombros dispersos, una reliquia de lo que podría haber sido un desastre sin precedentes. En ese momento de contemplación colectiva, no hubo palabras. El espectáculo de destrucción que se desarrollaba ante nuestros ojos hablaba por sí mismo, un recordatorio sombrío de nuestra fragilidad en el gran esquema del universo. Sin embargo, en esta vulnerabilidad, encontramos nuestra fuerza, en nuestra capacidad de unirnos frente a lo desconocido, de enfrentar juntos los desafíos que nos superan en magnitud y misterio. El rescate, más que un acto de salvación, fue una afirmación de la humanidad, de nuestra incansable búsqueda de la supervivencia y el significado en un cosmos indiferente. A medida que nos alejábamos de la destrucción, hacia el vasto vacío del espacio, una sensación de gratitud permeó mi ser. Gratitud hacia mis compañeros, hacia el destino que nos había unido en esta misión, y hacia el universo, por recordarnos una vez más la tenacidad del espíritu humano. El regreso a la Tierra, tras el colapso definitivo de la nave Caballero Negro, en el vacío del espacio, se sintió como atravesar un umbral entre dos mundos. Por un lado, estaba el reino de lo desconocido y lo insondable, donde habíamos enfrentado y superado desafíos que desafiaban la comprensión humana. Por otro, el hogar familiar, con sus cielos azules y océanos vastos, pero también con sus secretos y silencios. A nuestra llegada, fuimos recibidos con un silencio cauteloso, un reconocimiento tácito de lo que habíamos logrado, al mismo tiempo, de lo que debía ser ocultado. Éramos héroes en la sombra, salvadores de un peligro del que el mundo nunca sabría. Las evidencias de nuestra lucha épica, de la existencia de tecnología y vida alienígena más allá de nuestro sistema solar, fueron meticulosamente borradas por los altos mandos. Nuestras naves y equipos, que contenían pruebas irrefutables de lo que habíamos encontrado y enfrentado, fueron confiscados, analizados en secreto, y almacenados lejos de cualquier mirada pública. Las grabaciones, los informes, incluso los restos dispersos de la nave alienígena, todo fue clasificado, envuelto en capas de burocracia y silencio, como cabría esperar. Se nos pidió, con una mezcla de gratitud y severidad, que guardáramos silencio sobre lo que habíamos experimentado. Las razones dadas eran predecibles, el temor a un pánico generalizado, la inestabilidad que el conocimiento de vida inteligente extraterrestre podría causar en la sociedad, y la preocupación por cómo tales revelaciones podrían alterar el equilibrio geopolítico mundial. Nos aseguraron que era por el bien mayor, que la protección de la humanidad justificaba la supresión de la verdad. Sin embargo, este silencio impuesto no borró lo que sabíamos, lo que habíamos visto y vivido. Las marcas de nuestra odisea estaban grabadas no solo en los archivos secretos y en los restos ocultos de la nave alienígena, sino en nosotros mismos. Cada mirada compartida entre los miembros del equipo era un recordatorio silencioso de nuestra travesía, de los horrores y maravillas que habíamos enfrentado juntos. La vida continuó, con cada uno de nosotros continuando con nuestra vida normal, llevando adelante nuestras carreras y vidas personales, pero siempre bajo el peso de lo no dicho. El conocimiento de lo que hay allá afuera, de lo que es posible y de lo que aún nos amenaza desde las sombras del cosmos, se convirtió en una carga solitaria. La vida después de nuestro encuentro con la nave Caballero Negro se ha asentado en una rutina inquietantemente normal, marcada por la paradoja de llevar adelante una existencia cotidiana mientras se carga con el conocimiento de verdades que alterarían fundamentalmente nuestra comprensión del universo. Este conocimiento nos une, a mí y a mis compañeros, en una fraternidad silenciosa, un lazo forjado no solo por lo que hemos experimentado juntos, sino también por el peso del silencio que nos acompaña. A pesar de esta presión, la realidad de lo que enfrentamos en el espacio no puede ser completamente silenciada. Las historias se filtran, convertidas en susurros y rumores que se propagan como leyendas urbanas. Estas narrativas, distorsionadas por la imaginación popular y despojadas de su verdad esencial, se convierten en cuentos de advertencia, de curiosidad, de especulación. Para el mundo en general, el Caballero Negro es un misterio persistente, un enigma que incita tanto a la fascinación como al temor. Para nosotros, los que hemos estado en la nave, que hemos luchado contra sus defensas y hemos presenciado su destrucción, el Caballero Negro es un recordatorio constante de lo poco que realmente sabemos sobre el universo y las potenciales amenazas que existen más allá de nuestro pequeño rincón de la galaxia. Y recuerda,
si te ha gustado mi historia, no dudes en hacérmelo saber en la barra de comentarios, y dando like y suscribiéndote nos apoyas para poder continuar trayéndote más historias como esta. Además, puedes encontrar ahora nuestros libros en Amazon. Nos despedimos desde el terreno misterioso.